la palabra el senador Carrera. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros compartimos todo lo dicho por el senador Rubio. El senador Rubio realizó un planteo integral, que es una mirada necesaria, porque si no se aplican políticas integrales en esta materia, vamos al fracaso. Se carga la institución policial con la estrategia en materia de seguridad y violencia y es necesaria la participación de otros organismos del Estado. El plan no apareció, señora presidenta. Yo tengo que decir que yo estuve aquí, no le vi ningún plan. Y negar la realidad no es el camino. Por ahora lo que vimos es eso. Se niega la realidad. Y nosotros lo que estamos viendo, señora presidenta, es una emergencia en materia de seguridad. Una emergencia que es mucho más grave que una crisis. Porque hablar de crisis da la idea de que son problemas coyunturales y es más grave. Es una emergencia que no se resuelve únicamente con acciones policiales. Se necesitan políticas integrales. Y nosotros lo que señalamos, señora presidenta, no nosotros, la realidad lo señala. La realidad. La realidad señala que desde el 1 de julio del 21, la realidad lo muestra, que en nuestro país, porque no es mayo, señora presidenta, es desde el 1 de julio del 21, desgraciadamente se consuman más de un delito de homicidios por día en nuestro país. Y este es uno de los grandes problemas, porque pasó la pandemia y comienzan a aparecer, vuelve la actividad, vuelve la normalidad y comienzan a surgir aquellos problemas que estaban eclipsados por la pandemia. Y negar que en los últimos tiempos estamos viviendo una escalada de violencia es negar la realidad. Y la sociedad uruguaya está siendo testigo de esta ola de homicidios, con un nivel de violencia que nuestros habitantes están siendo impactados. Y hoy aquí se habló de Rivera, se habló de mi departamento. En Rivera, en el año 21, fue un récord absoluto, 18 homicidios consumados. ¿Sabe cuál es la cifra de homicidios, señora presidenta? 18 homicidios cada 100.000 habitantes es El Salvador, es Guatemala. En el 2020 fueron 16, desgraciadamente, y en el 2019, desgraciadamente, fueron 7. El 2021 fue un récord absoluto. Y en los primeros 5 meses del año, porque no es mayo el problema, en los primeros 5 meses del 21 se habían consumado 2 homicidios en Rivera. Y si uno analizaba en aquel momento, decía, bueno, Rivera va a la baja de los homicidios, porque si uno comparaba el 21 con el 20, había una baja del 60%, y en realidad en el 22 vemos que van 7 homicidios consumados, un 250% si comparamos estos primeros 5 meses comparados con el año pasado. Después tenemos muchas dudas. Hoy el senador Rubio los planteó. Las muertes dudosas. A nosotros nos preocupa, y acá tenemos un problema de política pública, en definitiva. Porque, ¿qué está pasando con las muertes dudosas? Que se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última administración a tener un promedio de más de 165 muertes dudosas en estos últimos 2 años. Algo se está haciendo mal, señora presidenta, porque estas muertes dudosas no aparecen en ningún registro público de políticas públicas. Y ayer nos contestó, porque tuvimos que recurrir, como no se contestan los pedidos de informe a este Parlamento, no a la bancada de senadores del Frente Amplio, a este Parlamento no se contesta. El 80% de los pedidos de informes que hace esta Casa, la Cámara de Senadores, al Ministerio del Interior no contesta. Y en la Cámara de Diputados el 91%. 91%. Ayer nos contestó la Fiscalía General de la Nación, nos contestó un pedido de acceso que hemos hecho. ¿Y sabe lo que surge de ese pedido que ayer nos llegó en la tarde? Total de homicidios consumados en el 2021, 313. El Ministerio del Interior plantea 300 homicidios. ¿Qué está pasando? Muertes dudosas, 171. Ahí tenemos el año cerrado, senador Rubio. Entonces, ¿qué está pasando?
Con los datos oficiales, lo que vemos es que en los últimos 3 años no han variado sustancialmente las muertes violentas en Uruguay, si sumamos homicidios consumados más muertes dudosas. 498, 497, 484. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos un problema? ¿Tenemos que analizar? Entonces, y lo que decimos hoy nosotros, y que lo planteó el miembro convocante, es que de seguir esta triste tendencia, que no es mayo, señora presidenta, son los primeros 5 meses de este año, y de seguir esta triste tendencia, nosotros vamos a cerrar el año si no hay un cambio, y por eso pedimos un plan. Vamos a superar el año 2018. Todo indica eso. Si no hay un cambio, se supera el año 2018. Y nosotros no queremos desde el Frente Amplio, no queremos eso. Y lo advertimos ahora, señora presidenta, lo advertimos ahora y no hacemos, señora presidenta, como hicieron en el pasado, cuando hoy los que les toca hacer gobierno, cuando eran oposición, hacían política con los muertos, desgraciadamente. Tristemente hicieron eso. Es eso. Y si comparamos el año 22, los 5 primeros meses de este año, lo planteó el senador Rubio, van, desgraciadamente, 170 homicidios. El año pasado fueron 117, el 20 fueron 157 y el año 19, desgraciadamente, fueron 146. Entonces el tema es, ¿qué nos está pasando? Y esa es la idea de la Comisión General. Poder analizar qué nos está pasando. Y es lógico que las autoridades estén molestas, porque plantearon de que esto se resolvía fácil, y se lo creyeron, que era un tema que era de ejercicio de la autoridad, que era un tema que se desconocía la complejidad de este tema. Y a casi 3 años de iniciado el gobierno, nosotros no conocemos cuáles son las políticas públicas que se plantean en materia de seguridad. Y nosotros nos preguntamos, porque nos preguntamos en el presupuesto, nos preguntamos en la rendición de cuentas, de si es prioridad para el gobierno, porque si uno los escucha en la retórica, tratan de transmitir eso, que es prioritario. Pero una de las prioridades de las políticas públicas se ven en las leyes de presupuesto, la prioridad de las políticas públicas se ven en la ley de rendición de cuentas, y nosotros no hemos visto. Porque si uno analiza, existieron recortes presupuestales en el Ministerio del Interior. Si uno analiza, existió pérdida de salario de los funcionarios policiales. No tuvieron aumento, los funcionarios policiales están perdiendo salario. La inversión en infraestructura, la inversión en tecnología, los nuevos recursos humanos, lo vimos y lo dijimos cuando se discutió la ley de presupuesto. Autorizaciones genéricas, sin financiación, contratación hasta 2.000 funcionarios, autorización hasta 1.000 retirados sin financiación. Y entonces nos preguntamos, ¿existen políticas públicas? ¿Es prioritario? Nosotros consideramos que no. Porque uno escucha a las autoridades y parece que es una política exitosa. Y no es así. Lo dicen las cifras y no es mayo, señora presidenta. No es mayo. Es desde 1 de julio del 2021. Y esto lo que ha comprobado es que ha existido el efecto pandemia. Lo dice en la manifestación de los vecinos. Esa es la realidad. Las muertes en cárceles, lo que nos preocupa a nosotros, y ahí sí tenemos un plan para trabajar, nosotros compartimos. Un poco la intención del senador Rubio hoy era desde el Frente Amplio, estuvimos reunidos con el comisionado parlamentario. Nosotros compartimos ese plan. Y tenemos una buena oportunidad ahora en la ley de rendición de cuentas, porque algo tenemos que hacer allí. Y tenemos una buena oportunidad para llevar adelante el plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, donde el comisionado plantea 4 paquetes de medidas: fortalecer el sistema de medidas alternativas y la oficina de seguimiento a la libertad asistida, reforzar la intervención técnica y la gestión de la DINALI, el fortalecimiento técnico y reestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación y aumentar la presencia de ACE en cárceles de salud. Lo compartimos. Tenemos una oportunidad. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero no podemos compartir el discurso del éxito y la negación. No, de ninguna manera. Porque la realidad rompe los ojos, señora presidenta. Y acá queremos saber cuál es el plan.
Porque ¿sabe qué? Desde la oposición queremos controlar ese plan, lo queremos por escrito. La sociedad tiene derecho a saber. Nosotros nos gustaría saber cuál es el análisis que tiene el gobierno acerca de la situación del narcotráfico regional e internacional. ¿Cuáles son las medidas de prevención, disuasión y represión del delito? ¿Cuál es el plan que tienen para enfrentar los problemas de violencia y narcotráfico en nuestra sociedad? No lo vimos todavía. Estamos a tiempo todavía. Falta una última etapa. Nosotros, y cuando se anunció el plan el 11 de mayo, hasta ese momento se habían consumado unos 16 homicidios, y luego el mes de mayo cerró con 20 homicidios, 21 homicidios más por lo menos, es decir, casi triplicó la cifra. Entonces, ¿cuál es el análisis del contexto regional, nacional? ¿Cuáles son los riesgos que sufre nuestro país? Y nosotros queremos saber si ese plan se va a basar únicamente, por ejemplo, en políticas netamente policiales. Lo que queremos saber es, ¿se va a otorgar el aumento que están reclamando los policías de recuperación salarial del 22%? Porque nosotros consideramos que una política de dignificación de la policía es darle buena infraestructura, buena tecnología y dignificar el salario. En cuanto, señora presidenta, hoy se dijeron algunas cosas. El ministro, señora presidenta, decía, no se necesitan cumbres, estamos abiertos a recibir aportes. Lo que pedimos nosotros es que se nos contesten los pedidos de informes. Ya dije la cifra. Porque para ejercer oposición y control necesitamos información, que se nos conteste. Y no podemos estar recurriendo a un tercero imparcial como es un juez o por un mecanismo legal como es el acceso a información pública. Eso no es lo normal, señora presidenta. Y más para quien, cuando termine este periodo, va a tener el récord de haber estado en esta casa cerca de 40 años. Venir a negar el problema no es el camino. No asumir la realidad no es el camino. Y seguir con el relato del Frente Amplio, de la gestión del Frente Amplio, no es el camino, porque ya van para 3 años de gestión de gobierno. El ministro, cuando asumió, dijo que se iba a comparar consigo mismo y no quiere ver lo que está ocurriendo desde el 1 de julio del año pasado. Y la violencia, señora presidenta, es una realidad. Y campea en el Uruguay y así lo está señalando la gente. Y no se puede negar esta realidad. Como dije, los primeros 5 meses del año 19 fueron 146 homicidios, desgraciadamente. En los primeros 5 meses del año 20, 157, en el año 21, 117, y en el año 22, por lo menos 170 meses. Y no es un problema de mayo. Y hablar de los datos del año 18 es no reconocer que si esto no se cambia, vamos camino a superar esa cifra. En el tema de las denuncias, señora presidenta, nosotros acá lo que tenemos que decir es que en el camino de las denuncias lo que se ha hecho es precarizar. Se ha precarizado la toma de denuncias y eso tiene consecuencias. Hay un trabajo Latino Barómetro, año 2018-2020, donde se le pregunta, hacía mención hoy el senador Rubio, pero lo quiero reafirmar, ¿ha sido usted o algún pariente asaltado, agredido, víctima de un delito en los últimos 12 meses? En el año 2018, el 22% de los encuestados afirma que ellos o sus parientes han sido asaltados, agredidos o víctimas de un delito, y en cambio en el 2020 fue el 31,7%. Y esto acá es una encuesta que se hace cara a cara, con 1000 encuestados. 1000 encuestados y lo hace Equipos Mori, del sociólogo Schwarzenegger. Entonces, señora presidenta, 1.200 casos, me acota el senador Andrade. Por último, señora presidenta, lo que queremos señalar, y esa fue la intención del Frente Amplio, es que necesitamos políticas públicas en materia de seguridad pública, que sean políticas de Estado y que no sigan siendo un botín electoral, como supo hacerlo el actual gobierno cuando fue oposición y como lo sigue haciendo hoy. Porque eso fue lo que vimos hasta ahora. El FAS sigue con la mano tendida al Frente Amplio en esta materia. Porque el fracaso, señora presidenta, no es de las autoridades de gobierno, el fracaso es de todos los uruguayos. Muchas gracias, señora presidenta.